Bueno, mencionaba yo que derivado de lo que establece nuestra propia norma constitucional y que derivado de esta anécdota que yo me acuerdo que sucedió en los medios de comunicación, digo, lo menciono no por solo por señalar la reacción del negociador en jefe del equipo americano, pero no para no me refiero a esa reacción de forma peyorativa, sino fue algo simbólico que me parece que si se revisa, pues uno se da cuenta tal vez el tipo de negociación a que se llevó a cabo con el anterior gobierno y con el actual gobierno, ¿no? Entonces, y que ilustra a lo mejor el conocimiento o el dominio del tema respecto a estándares internacionales o a los mecanismos que existen en este tipo de negociaciones de acuerdos multilaterales, en materia comercial específicamente, y a la pericia, sobre todo de las personas que renegociaron lo ya negociado, curiosamente representan todos los intereses de nuestra nación, ¿no? Y por eso lo menciono, porque pues a mí, que yo no soy especialista en la materia, pues se me quedó un poco grabado esas dos, situaciones, ¿no? De cuando se negociaba con el equipo del anterior gobierno y cuando se renegoció lo negociado con el actual gobierno y las reacciones que tuvieron los equipos negociadores de los otros estados miembros del TEMEC, ahora TEMEC. Entonces, mencionaba yo, pues que pues, es algo curioso y que pues lo revisen para que se den cuenta de lo que estoy analizando. Pero al margen de eso, mencionaba yo que es curioso porque nuestra en nuestro país existe, y lo menciono para que los ciudadanos conozcan, existe una ley de inversión extranjera. Precisamente que establece las bases y las modalidades a través de las cuales se tiene que dar esa inversión extranjera y en qué sectores de la economía y en qué circunstancias, en qué porcentajes se tienen que realizar las áreas en las que se puede invertir y incluso existe un registro de inversión extranjera que ya lo había mencionado cuando hice una cápsula a raíz de otros amparos que se están promoviendo en contra de un registro, me parece que en materia de telefonía móvil, lo que se pretende establecer. Eh, este, y mencionaba yo que en ese caso, pues las autoridades me parece que de verdad es que eh, pues no sé, hay muchas que ignoran que ya existe, o sea, que existen muchos registros y que contienen datos biométricos y datos financieros, datos eh, eh, de capital, datos de inversión, datos accionarios, incluso en este registro de inversión extranjera se depositan las actas constitutivas de las empresas que son constituidas bajo las leyes de otros gobiernos y que están interesadas en invertir aquí en México. Entonces, pues es esa información corporativa, accionaria incluso, y que existe un registro público. Entonces, en materia del registro de datos biométricos, pues sí se tiene que hacer para disminuir los índices de delincuencia
y pues establecer mecanismos nada más de al resguardo a la información y ya. De hecho, ya existe esa normatividad. Entonces, curiosamente, cuando en materia de todos estos registros que tienen datos personales y datos de personas extranjeras, pues el INAI, ningún órgano autónomo sale a promover controversias constitucionales, de forma ilógica, como ahora en el caso del registro de telefonía móvil, de los datos, el registro para datos biométricos en materia de telefonía móvil. Salen a presumir los órganos autónomos que van a defender los intereses de los ciudadanos y que se ponen en peligro sus datos personales cuando está regulada ya su tratamiento y existen datos sensibles que se consideran sensibles como estos, los datos financieros y accionarios y todo en materia incluso de inversión extranjera. Entonces, por Dios, esos del INAI, la verdad es que, pero bueno, pues regresando al tema, entonces decía yo que existe esta ley de inversión extranjera en donde se establecen las reglas a través de las cuales se tiene que realizar la inversión del capital, o fija más bien. Y mencionaba yo que era curioso porque el artículo quinto de esta ley establecía que determinadas áreas estaban reservadas exclusivamente al Estado, a las funciones del Estado y de acuerdo a las leyes, de la materia que se consideraban áreas estratégicas, es decir, en donde prácticamente no se podía invertir capital extranjero. La fracción primera señalaba, y es un catálogo de 13 sectores, pero señalaba la fracción primera, petróleo, la segunda petroquímica básica y la tercera electricidad, que hasta donde yo recuerdo no fueron incluidas en los capítulos del anterior Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el llamado TLC, precisamente por esta restricción tanto en la Ley de Inversión Extranjera como en la propia Constitución, así se establecía, que como se consideraban áreas estratégicas para el desarrollo nacional, se consideraban áreas reservadas única y exclusivamente para el Estado mexicano. Y en determinado momento sigue un poco similar la disposición constitucional, pero que en la práctica ya se realizaban ese tipo de convenios y acuerdos contractuales violando la Constitución. Entonces, la justificación a raíz de la reforma energética precisamente era esa, que como ya se realizaban ciertas transacciones, pues que se le tenía que señalar en la Constitución y en las normas secundarias, pues dicha situación, que se tenía que reglamentar lo que en la práctica cotidiana ya se efectuaba. Y lo menciono porque a mí me llegó como anécdota, yo conocí de un asunto particular en materia de plataformas petroleras, en materia de contribuciones, y que fue anterior a la reforma energética, en donde ya se efectuaban operaciones, este, mm, en materia o que implicaban la materia de hidrocarburos, ¿no? El tema específico era solamente contribuciones y respecto al análisis de la materia tributaria, en relación al TLC, pero en materia contributiva, ¿no? Sobre algunas situaciones de inversiones
que ya se llevaban a cabo en plataformas petroleras, tanto en la exploración como en la explotación de los hidrocarburos. Entonces, yo como anécdota, pues cuento esto porque tuve conocimiento en la práctica jurídica de que esos temas en la práctica ya sucedían de forma irregular, eh, hay que decirlo, pero que ya sucedía y todo el mundo lo sabe, o sea, no es nada, no es un secreto. Entonces, lo que hicieron a raíz de la reforma eléctrica, pues hacer modificaciones en donde abrir el mercado a estos sectores estratégicos y reservados y y reglamentar lo que en la práctica indebidamente ya se efectúa. Entonces, bueno, eso lo menciono como anécdota porque eh, a, a mí me tocó conocer personalmente un asunto, varios asuntos, pero un asunto me refiero relacionado a la materia de las inversiones, este, que se daban ya en la exploración y en la explotación de hidrocarburos y que tenían o implicaban una cuestión impositiva, incluso de tratados y acuerdos de doble tributación, en donde pues se tenía que analizar si era procedente cierto pago de impuestos o cierta deducción de activos, algo muy técnico y muy interesante, muy complejo, porque pues había que analizar la sección correspondiente al TLC en materia impositiva, más los acuerdos de doble tribu, más bien más el acuerdo para evitar la doble tributación, que celebraban por una parte los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, Estados Unidos y México, y una serie de disposiciones fiscales que si yo les contara, a lo mejor en otra ocasión lo hago, resultaba pues muy interesante y muy complejo a la vez, pues porque se tenía que establecer ciertas situaciones en materia de contribuciones y pues créanme que eran sumas muy considerables, ¿no? No estoy presumiendo, al contrario, lo estoy mencionando porque pues tuve la fortuna de poderme enterar de esas situaciones y que incluso pues creo que ni mis amigos ni mi familia ni nadie cercano lo sabe porque pues es lo que yo he desarrollado en el ámbito profesional y pues nada más ahorita lo menciono porque este es parte del tema que estoy desarrollando en esta cápsula y que se deriva del análisis a las disposiciones normativas, ¿no? Y que en su momento pues yo efectué este en este tema que se relaciona con los hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, entonces para continuar, actualmente ya le señalé lo que mencionaba la anterior ley de inversión extranjera, ¿no? Ahora, la modificaron y el mismo artículo 5 de la propia ley señala, está regulada de otra forma y señala explícitamente que la exploración y la explotación del petróleo y demás hidrocarburos se deberá efectuar conforme lo dispone el artículo 27 y 28 constitucional. Pero por eso yo mencionaba la anécdota que a mí me tocó conocer, porque yo revisé contratos en donde se daba la exploración y la explotación específicamente en plataformas petroleras. El anterior artículo o la fracción de ese artículo 5 solo señalaba el petróleo en general.
Pero entonces ya en la fracción primera del propio artículo, pero el que ya se encuentra vigente, señala específicamente exploración y explotación, porque son los contratos que se otorgan, ya sea a través de las rondas que se realizaron en la reforma energética para asignar determinadas zonas a determinados, eh, eh, mm, pues a determinados ganadores de dichas rondas, o era una especie de concesión, como una tipo de concesión, ¿no? Una modalidad distinta a la concesión, pero es algo parecido. Pero es algo parecido por una distorsión y una variante que se efectúa derivado de los tratos y los acuerdos que ya se llevaban, porque pues ya se celebraban contratos, autorizaciones para que empresas extranjeras invirtieran en ciertos rubros de ciertos temas muy técnicos y muy especializados, pero relacionados con la materia de hidrocarburos y la materia petrolera. Entonces, se reglamenta de esa manera ya más concreta esa situación en el artículo quinto de la vigente y actual ley de inversión extranjera. Y la fracción segunda de ese mismo artículo señala la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, y otros artículos, ¿no? Que forman parte del catálogo que estaba vigente en el anterior eh, artículo, antes de que se derogara para actualizar este. Entonces, esto de las reformas, vemos que es algo cotidiano, nada más que los periodistas y los pseudo especialistas hacen mucha laraca porque en realidad desconocen los temas que en la práctica se efectúan de forma cotidiana, ¿no? Entonces, y no tienen por qué saberlo, o sea, no es su área de especialidad, sino nada más es dar las notas y ya. Pero bueno, existen otras personas que conocen otro tipo de información mucho más, eh, con mucho más rigor, digamos, en el área técnica, y que por eso me incluyo, nos atrevemos a hacer ese tipo de afirmaciones. Y por eso en mis cápsulas anteriores yo aseguro que esos amparos en contra tanto de la ley de la industria eléctrica a las modificaciones, como ahora lo aseguro en materia de estas modificaciones a la ley de hidrocarburos, e incluso refiriéndome a la anécdota también de lo del registro de los datos biométricos, pues también este, es- son materias, materia de amparos que aseguro que no van a resultar procedentes su concesión porque existe una serie y un cúmulo de normatividad que regulan ya el funcionamiento de dichos sectores y de lo que se vienen doliendo los quejosos a través de sus amparos. Pero bueno, hay toda una industria del litigio que se dedica a vender ese tipo de servicios con muy buenos réditos a veces, pero que a veces no resultan muy exitosos. Entonces, ya sabrán los inversionistas lo que están haciendo, pero yo técnicamente no les veo mucho futuro. Esperemos que así sea, por el bien de los intereses del Estado, ¿no? O en su caso, pues bien por los intereses
de los quejosos y siempre y cuando pues las normas sean contrarias a los principios y a las normas constitucionales. Pero que conociendo en la práctica pues cierta información y ciertos principios que guarda congruencia a veces la legislación ordinaria, pues por eso a veces me atrevo a asegurar que no, que puede no haber elementos suficientes para que se concedan dichos amparos, derivado de mi experiencia profesional en la materia, pues, tanto de amparo como en otras materias, ¿no? Y obviamente no conozco todo y todo se va modificando, pero pues si uno se mantiene actualizado y conoce bien, pues mm, las reglas y los procedimientos en cada legislación, pues esos a veces no cambian casi, ¿no? Casi no cambian las leyes procesales, lo que cambian son las leyes sustantivas. Pero bueno, es interesante siempre el análisis de esto. Ahora, no todo son leyes, no todos son normatividad o regulación. Les comento yo en mi anécdota que tuve la oportunidad de leer ciertos documentos, contratos que ya se llevaban a cabo en las materias de exploración y extracción en materia de hidrocarburos, cuando la norma constitucional preveía que eran áreas exclusivas y áreas reservadas y áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Pero pues sucedía en la práctica. Entonces ahí vemos que existen a veces acuerdos que no son compatibles con la vigencia de las normas, lamentablemente, que es el propio gobierno a veces o los representantes de determinados gobiernos los que autorizan ese tipo de cuestiones, ¿no? A través de normatividad que no es la idónea, ¿no? En este caso, pues se tenía que reformar la Constitución y las leyes ordinarias para que fueran compatibles con ese tipo de transacciones, pero curiosamente se hace al revés. Primero se hacen las transacciones de forma irregular y luego ya se reglamenta de forma pertinente en la ley ordinaria o en la Constitución. O sea, solo en México, bueno, yo creo que sí pasa en otras partes del mundo, pero bueno, aquí estamos hablando de lo que pasa en México. Y bueno, entonces, menciono esto de la ley de inversión extranjera porque los especialistas y los analistas dicen que se ponen en peligro las inversiones y que incluso los inversionistas pueden llegar a tratar tratados internacionales y que los cambios a la normatividad son violatorios de los tratados internacionales y que esto va a acarrear una serie de sanciones al Estado mexicano y que un catástrofe, ¿no? Ya saben. Y hace poco me enteré que precisamente el gobierno de los Estados Unidos había promovido una, una solicitud de arbitraje por una cantidad estratosférica, me parece que eran 100 millones de dólares, a un tribunal del Banco Mundial o a un tribunal de arbitraje, a un panel de esta naturaleza. No sé si en el Banco Mundial o en o en la OMC pero que aparentemente están promoviendo una solicitud de arbitraje, ¿no? Por 100 millones de dólares y con respecto a violaciones a las protecciones de inversión establecidas en el anterior Telecán, ¿no? Entonces, y por eso me llamó la atención y lo traigo a cuentas porque
Yo recuerdo que en la cápsula donde analizaba la ley de la, bueno, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, yo señalaba ahí que de acuerdo a la teoría general de los contratos, pues estos son susceptibles de revisarse, de modificarse y de anularse. Y establecí allí un par de comentarios respecto a los contratos que se celebraban en perjuicio o dolosa o ventajosamente en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que curiosamente ahí se establecían mecanismos como en estos contratos en materia de hidrocarburos, ¿no? En donde eh, cuando los participantes en esos sectores, específicamente en el sector eléctrico que señalaba en la anterior cápsula, yo mencionaba que cuando incumplían, le atribuían al Estado, más bien, cuando incumplían ellos, querían que el Estado incluso interviniera para cubrir su falta de cumplimiento a los contratos, ¿no? Y que el propio Estado asumiera las pérdidas, de los participantes en el mercado eléctrico. Y que ellos nada más celebraban los contratos pues para ganar. Y para ganar eh, y no perder y que el Estado perdiera todo a través de la CFE, ¿no? Entonces en materia de hidrocarburos sucede lo mismo, o sea, se celebran ese tipo de acuerdos de forma irregular, contrarios a las normas ordinarias, a la propia Constitución. Y son situaciones que son reguladas en los tratados internacionales también. Entonces, estas personalidades de los medios de comunicación que pues se dedican a informar lo que les ordenan o lo poco que conocen, pues también desconocen que existe la posibilidad de que y los mecanismos que se plantean en los propios tratados internacionales y una característica como la mencioné en la cápsula, insisto, que mencioné eh, en materia de la industria eléctrica, pues ahora me llama la atención porque derivado de esta solicitud de arbitraje por incumplimiento aparentemente del Estado mexicano de acuerdo a las protecciones a las inversiones establecidas en el anterior TEMEC, pues me di a la tarea de preparar estos argumentos porque existen tratados internacionales que señalan que dichos tratados, cuando violan la legislación ordinaria, son susceptibles de ser anulados y se establecen una serie de condiciones para que esto pueda suceder. Entonces, pues es, eh, es algo que se desconoce, pero que está presente en los propios tratados. Entonces, bueno, pues y le es aplicable estos principios de que pueden ser anulados ciertas cláusulas o incluso el tratado completo, al Tratado de Libre Comercio precisamente de América con el norte, ¿no? O sea, existe un tratado que regula precisamente cómo se deben de llevar a cabo la celebración de los tratados, que es el tratado o la convención más bien de Viena sobre la celebración de los tratados, en donde se establecen los principios mínimos a través de los cuales cualquier Estado miembro o que pretenda ser miembro de un instrumento internacional o un acuerdo internacional, en este caso un tratado de comercio, se debe sujetar a los principios y a las reglas que se establecen en principio en esa convención de Viena sobre la celebración de tratados. Porque esta convención de Viena es celebrada eh,
Es como la norma general para poder celebrar cualquier tratado internacional, cualquier estado de cualquier continente, ¿no? Entonces, son las reglas esenciales y básicas y ahí se establecen la posibilidad de que un tratado en determinado momento pueda ser nulo o anulado o anulada cierta cláusula, como yo lo mencionaba en materia, en nuestra legislación local, en materia, cuando hice el análisis de la reforma en materia de la industria eléctrica. Pues sucede lo mismo en materia internacional, en los tratados internacionales. Entonces, esta Convención de Viena sobre la celebración de tratados establece un mecanismo de nulidad de cualquier tratado en cualquier materia, sea comercial, sea en materia de derechos humanos, sea en materia ambiental, en materia de salud, no sé, o sea, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, digamos, que forma parte de la actividad dentro de un Estado miembro o que sea parte en cualquier tratado que se celebre con otro Estado o nación. Entonces, me llamó mucho la atención esta situación del arbitraje porque pues se plantea esta reclamación por esa cantidad, pero con reglas del anterior tratado, ¿no? Ahora, o con reglas de que fueron negociadas a lo mejor en el nuevo TEMEC, pero que tal vez fueron celebradas de forma ilícita, ¿no? Y forma irregular con la anterior administración. Entonces, con esta administración, como se están dando cambios en las legislaciones locales, derivado del incumplimiento de los contratos que tienen los inversionistas extranjeros o nacionales, pues entonces, como represalia, se podría interpretar el gobierno de Estados Unidos o los inversionistas de Estados Unidos le están exigiendo a los órganos estatales de Estados Unidos que haga este tipo de reclamaciones. Y si llegaron a acuerdos, pues como lo mencioné anteriormente, en donde se llegaban a acuerdos con la anterior administración, y con esta administración a lo mejor fueron temas que ya no se analizaron o ya no se aceptaron, pues esa situación puede ser una causa de nulidad en esas cláusulas para contrarrestar esta acción sobre la solicitud de arbitraje que está solicitando el gobierno de Estados Unidos. Y lo menciono porque, por eso mencionaba yo la anécdota del negociador en jefe de los Estados Unidos, porque fue algo muy simbólico, o sea, la reacción que tuvo cuando el anterior gobierno ya prácticamente iban a firmar la conclusión del tratado, pero pues no esperaban que ganara el nuevo gobierno, se solicitó que se parara la negociación, después se reinició la negociación y se plantearon cambios y modificaciones a lo que ya se había negociado con el anterior gobierno. Y pues hubo muchas cuestiones que se renegociaron a favor de México de una forma pues muy patriótica y muy profesional y muy pues muy eh, eh, adecuada a los intereses del Estado mexicano, porque la anterior administración pues tal vez por no decirle que no a los negociadores de Estados Unidos aceptaban cualquier cosa, ¿no? O por ignorancia o por acuerdos que beneficiaban a sus cercanos inversionistas, ¿no? O sea, no necesariamente a favor del Estado mexicano. Pero bueno, entonces, y más, y pues se desarrolló toda la reforma energética que provocó este trato en el Temec de esa situación, pues, este,
esa negociación o ese establecimiento de ciertos tratos, pues en determinado momento se podía señalar que es irregular, ¿no? Y específicamente en el sector energético, ¿no? En el sector petrolero recuerdo que se logró algo, en el sector totalmente energético como materia de electricidad o energías limpias, eso la verdad no estoy muy enterado, pero pues este tipo de situaciones se pudieran alegar en un momento dado en la respuesta que se les dé a esta solicitud de arbitraje por parte de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, cuando existen leyes subnacionales o leyes locales en un estado y los planteamientos que se establecen en un tratado son contrarios a la normatividad local, pues las disposiciones del tratado pueden ser nulas, precisamente porque en la Convención sobre la celebración de tratados que les menciono se establecen una serie de situaciones que prevé que derivado de que si una cláusula o una reglamentación en determinado momento se establece en un tratado y que vaya en contra de la normatividad local de una nación o de un estado que forme parte de ese tratado internacional, pues traerá como consecuencia la nulidad de esa cláusula o de esa reglamentación en dicho tratado. Cualquier internacionalista lo sabe, o sea, no me crean, consulten con los expertos en la materia y verán que estoy en lo cierto. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, en nuestra Constitución, en su artículo primero, establece que la prohibición a cualquier persona, sea nacional o extranjera, que con el simple hecho de estar en territorio nacional, este, no se permite la esclavitud, ¿no? Entonces, si en un tratado internacional de cualquier naturaleza se establece esta situación como una regla dentro de dicho instrumento internacional, la esclavitud, donde se pudiera entender que se regula la esclavitud, materia laboral o en materia de otra naturaleza, pues esa normatividad que forma parte del cuerpo de ese instrumento internacional, tratado internacional, va en contra de la legislación nacional, porque la legislación nacional prohíbe ese tipo de situaciones. Y por ende, pues es nulo de pleno derecho, porque está previsto ya en normas generales. En este caso, en la propia Convención de Viena para la celebración de los tratados. Está establecida esta situación. Entonces, esta es una regla que tienen que establecerse en todos los tratados. Y de hecho se establecen las causas de nulidad, etcétera, etcétera. Pero si no son suficientes, pues en el tratado especial, digamos, pues se tiene que ir uno al tratado general, que es esta Convención de Viena, ¿no? Y de hecho lo señala el propio, existe una ley nacional en nuestro país sobre la celebración de tratados, así se llama, Ley sobre la celebración de tratados. Y en su artículo octavo se establece
las modalidades en las cuales el tratado o cualquier acuerdo interinstitucional debe contener los mecanismos internacionales para la solución de las controversias de forma pacífica, en donde el Estado, la Federación, sean parte y sean convenidos con otros estados, otras órganos internacionales o órganos multilaterales, ¿no? Y un pequeño procedimiento para llevar a cabo ese procedimiento de solución de mecanismos para la solución de controversias. Y en su artículo 9 de esta ley de celebración de tratados, fíjense, es algo muy interesante y muy importante que los ciudadanos conozcan, los periodistas y los analistas. Porque el propio artículo 9 de esta ley sobre la celebración de tratados establece, y de forma literal dice el artículo 9, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales, llámese en este caso en la materia de reclamación del arbitraje donde se solicita al gobierno mexicano una suma de 100 millones de dólares por la protección a las inversiones establecidas en el Telecán. Me parece que se refiere a la materia energética, no sé si en materia de electricidad o en materia de hidrocarburos, pero está relacionada. Bueno, este, este panel o este arbitraje, en su caso, encuadra en esta situación. Es un mecanismo internacional que prevé el propio tratado y el órgano de decisión se refiere a la conformación de ese arbitraje, ¿no? Como mecanismo para la solución de las controversias. Y entonces señala este artículo que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos no reconocerá, en su caso, la resolución que le sea desfavorable, de alguna manera, en la materia y por los motivos del artículo octavo, donde se establecen los mecanismos para la solución de las controversias en cualquier instrumento internacional, ¿no? Que señala que tanto a los mexicanos como a la otra parte se les debe de dar un trato de acuerdo a un principio de reciprocidad internacional, es decir, que se respete la normatividad nacional y la normatividad del otro estado y que se analicen las situaciones de una forma recíproca o situaciones o circunstancias análogas se respeten de acuerdo a este principio de reciprocidad, ¿no? Internacional, que se refiere a la reciprocidad de su legislación nacional o a las disposiciones de su legislación nacional en materia de las controversias o de los instrumentos para solucionarlas, más bien de los mecanismos internacionales para la solución de las controversias. Y como segundo requisito, pues que se les garantice la garantía de audiencia y el debido proceso, el debido ejercicio a una defensa al Estado mexicano, tanto al Estado mexicano como a otro Estado que forme parte y que haya un conflicto, que esté celebrado en un tratado con los Estados Unidos mexicanos. En este caso, los Estados Unidos de América, tratándose de este arbitraje que está solicitando ante un tribunal del Banco Mundial o de la OMC por esta aparentemente no respetar los acuerdos protectores de las inversiones establecidas en el Telecán anterior. Y como tercer requisito, garantizar pues
que aquellos órganos de decisión aseguren su imparcialidad y se llegue a un acuerdo, ¿no? Pero también prevé esta situación del artículo 9 en donde el gobierno de México no va a reconocer en determinado momento o no re- reconocerá la resolución de esos órganos de decisión cuando sean contrarios al procedimiento que se establece en el artículo octavo. Es decir, cuando no se respeten los principios de reciprocidad internacional, cuando no se garantice la audiencia y cuando no se garantice el debido proceso y cuando no se asegure la imparcialidad en la toma de la resolución final para, para ponerle fin a la controversia. Pero señala el artículo 9, se va a oponer o no reconocerá al Estado mexicano este, cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la nación. ¿Y qué debemos entender por la seguridad del Estado? Pues la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Pues en este caso la soberanía nacional, o incluso se puede considerar la seguridad nacional. Y aplica tanto cuando le sea favorable o cuando se tenga que exigir el cumplimiento, cuando el otro estado parte, pues no resulte ganador de dicha contienda o de dicho mecanismo para la solución de controversias, ¿no? Entonces, entonces vemos que cada instrumento jurídico, o sea, tratado internacional o legislación local, prevén mecanismos para la solución precisamente de las controversias internacionales que se susciten en las materias de inversión, en materia comercial, en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo está fríamente calculado y son los instrumentos jurídicos los que le dan certeza precisamente a dichos mecanismos. Y que cuando un mecanismo utilizado para la solución de controversias es manejado políticamente o se politiza de acuerdo a los intereses creados o establecidos en los paneles de arbitraje o en los paneles comerciales o en los tribunales internacionales, pues hay instrumentos también en materia de tratados internacionales que fijan las reglas mínimas de los procedimientos y de los mecanismos para la solución de dichos conflictos.